ustedes, quiero agradecerles, como ya lo hice de manera personal ahorita mesa por mesa, quiero agradecerles que se hayan dado el tiempo para acompañarnos esta mañana y poder compartir algunas cosas que creo yo son muy importantes de cara a todo lo que hemos venido viviendo. Quisiera ir como de lo grande a lo más específico, a lo más cercano. México está viviendo una etapa muy difícil y muy complicada porque nos estamos enfrentando a muchas cosas que pueden afectarnos a la larga. Es un hecho, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, que entre más amplia sea la posibilidad de expresarnos con libertad, de movernos con libertad, entre más amplia sea la libertad con la que nos movemos, mayores posibilidades de desarrollo tenemos todos para crecer. Hoy en día ha llamado la atención de muchos estudiosos, de muchos columnistas, intelectuales, líderes sociales, fíjense bien, ha llamado mucho la atención el fenómeno de retroceso democrático que estamos viviendo en México. Hay un regreso al autoritarismo, porque quienes están a la cabeza sienten un nervio, el nervio, la ansiedad de pensar que si no controlan todo, no pueden asegurar los márgenes de poder que necesitan para hacer las cosas como quieren. Este afán de control está afectando a la sociedad y la va a afectar mucho más con el paso del tiempo. Lo que estamos viendo no es nada nuevo. Lamentablemente ya lo habíamos visto durante mucho tiempo. Creíamos que ya no lo íbamos a ver, pero lo estamos volviendo a ver en este momento. En muchos aspectos, en el terreno de la libertad de expresión, en el terreno de la libertad de movimiento, dada la situación de inseguridad que hay en el país. Hoy en día hay muchas restricciones que impiden que la gente pueda moverse con la libertad con la que nos movíamos antes. Hay estados en donde moverse es prácticamente ya prohibitivo. Es el caso de Michoacán, es el caso de Guerrero, de Tamaulipas, y podríamos mencionar otras entidades más, incluyendo el Estado de México. Ya no nos podemos mover a cualquier horario. Sabemos que movernos a ciertas horas de la noche o en ciertas zonas de las ciudades, incluida nuestra ciudad, no solamente es riesgoso, sino además muy expuesto en muchos sentidos. Hay un fenómeno de control que se va volviendo cada vez más visible en la vida, por ejemplo, de las empresas en el comercio, ¿no? Las políticas fiscales que se están aplicando actualmente están afectando a muchos empresarios del país. Y nos preocupa este clima que incluso está llegando hasta el terreno mismo, por ejemplo, de las redes sociales. Ustedes saben que hace poco un senador intentó promover una ley para poder controlar lo que se dice, se trata al interior de las redes sociales. Es decir, estamos viendo llegar al poder, o ha llegado al poder, una generación de gente joven con una gran nostalgia por el autoritarismo del pasado. Quieren restaurar los viejos controles. Quieren que nada quede fuera de su ámbito de control. Quieren que todas las instituciones públicas estén nuevamente alineadas a la voz de quienes mandan. Esto es grave y esto es peligroso porque no solo está expuesta la libertad pública, sino también las posibilidades reales de tener una sociedad justa. Desde hace varios años, sobre todo desde que el PAN llegó a la presidencia de la República en el año 2000, hubo una apuesta importante para ir liberando sectores del gobierno que habían estado
tradicionalmente controlados, como es el caso de las instituciones que administran justicia en México. Me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales de justicia de cada estado y a los tribunales que en las diferentes materias regulan muchos de los temas que tienen que ver con la justicia en México. Desde que el PAN llegó al poder en el año 2000, se intentó restaurar la autonomía de las instancias que administran justicia, con el propósito de que pudiéramos ir teniendo efectivamente un clima de mayor justicia. Es una vergüenza que nuestro país aparezca en el índice mundial de impunidad en el segundo lugar. De cada 100 delitos que se cometen en México, 98 quedan impunes. Por dos razones. La primera, porque los mexicanos nos hemos vuelto sumamente dejados y sumamente indolentes y sumamente indiferentes a la hora de que se haga justicia. Nos hemos habituado a guardar silencio, nos hemos habituado a callar porque sabemos de entrada que nuestra petición de justicia muy probablemente no va a ser escuchada. Y en segundo lugar, sabemos que las instituciones que administran justicia no hacen su trabajo, sean procuradurías estatales, sea la Procuraduría de la República, sean los tribunales de cualquier materia. Sabemos que este es un fenómeno común. Entonces, tenemos un clima de impunidad muy alto, repito, ocupamos el segundo lugar. El último estudio se hizo el 20 de abril de este año, ¿no?, del índice mundial de impunidad, y en este índice mundial de impunidad quedamos nosotros en el segundo lugar como la segunda nación con mayor impunidad en México. Esto es muy triste porque esto da lugar a la injusticia y esto propicia la corrupción. El tema de la corrupción es un tema que sigue siendo también un tema muy delicado para la vida en México. Recientemente, quizá algunos de ustedes se enteraron que la embajadora de Noruega en México aconsejó públicamente a las empresas de Noruega a tener mucho cuidado con sus inversiones en México, es decir, casi en pocas palabras, a no invertir en México. Y lo que dijo fue muy grave, porque la corrupción en México existe, fíjense cómo lo dijo, en todos los niveles. Cuando dijo en todos los niveles, se refiere a todos los niveles. Y esto es muy preocupante y esto es muy grave. Nos preocupa ver este clima de control de las instituciones públicas. Se crearon instituciones hace 10, 15 años para tratar de generar un clima de mayor justicia, de mayor desarrollo democrático, de combate a la corrupción. Se crearon los institutos de transparencia, por ejemplo, y acceso a la información pública, para que el manejo de la información dejara de ser un mecanismo de control del Estado. La información, ustedes lo saben, es muy valiosa. Pero en México, la corrupción y la injusticia se alimentan a menudo del control de la información y del acceso a la información que debería de ser pública. Tradicionalmente, nuestro país no se caracteriza ni por la transparencia ni por el acceso público a la información pública. Lo que es público tiene que ventilarse públicamente. Pero en este país durante mucho tiempo existió la cultura de que la falta de transparencia y de que la falta de acceso a la información pública no era posible para los demás ciudadanos. A ver, ¿qué está pasando allá atrás? Señor. Bueno, le agradezco mucho, pero déjenos desarrollar nuestro evento y platique con ellos. Claro, pero no es nuestro evento, no es nuestra situación. Muchas gracias. Pues vayan ustedes a saber de dónde salió el señor. ¿Sí? Quiero yo decirles que desde el año 2000, 2003, 2005 se fueron creando estos institutos
para la transparencia y para el acceso a la información pública, y muchas instituciones más, con el propósito de que nuestra sociedad se pueda convertir en una sociedad más abierta, más transparente, más justa, pero estamos viendo con preocupación que hay un retorno a las viejas posturas. Hoy en día hemos visto cómo se han congelado estos institutos, cómo los titulares de las instituciones públicas se están escogiendo desde perspectivas partidistas, y cómo es que el desempeño y las funciones de muchas de estas instituciones han quedado prácticamente paralizadas, congeladas, precisamente porque quienes han retornado al poder no solo rehaciéndose, retomando las viejas posiciones de poder que tenían, sino que están tratando de instalar nuevamente los mismos mecanismos de control del pasado. Esto es muy preocupante, sobre todo porque vivimos en una sociedad, en medio de una sociedad muy desigual. No es posible que en México podamos tener gente tan rica como la que existe actualmente. Solamente unas cuantas familias detentan un porcentaje muy alto de la riqueza del país. Y que tengamos franjas de población tan grandes, cuyo único anhelo de crecimiento está puesto en cada campaña política por la pantalla, la despensa o el regalo que reciben, como ya nos consta a todos los que estamos aquí. Entonces tenemos un clima muy lamentable que no es propicio ni para la justicia, ni para la libertad, ni para la igualdad, y por lo tanto para el bien común. Nos preocupa mucho, y de esto no hay que abundar demasiado, el clima de inseguridad que seguimos viviendo en México. Hoy en día se hace un esfuerzo denodado, no por combatir la inseguridad. La autoridad hace un esfuerzo denodado para evitar que la gente se entere de todo lo que está sucediendo. Asaltos, secuestros, robos, fenómenos delictivos de todo género y de todo tipo, que ustedes conocen y saben perfectamente. No es necesario abundar demasiado en este orden de ideas. Entonces, le pediría ahorita a nuestras amigas que están repartiendo el pan que mejor esperáramos tantito para poder concluir la intervención y no distraernos tanto. En este sentido de cosas, yo quería comentarles que tenemos una cantidad importante de motivaciones para seguir luchando por el bien de nuestra patria y el bien de nuestro municipio. Estamos enfrentando a un aparato de poder que quiere hacerse de más poder y que quiere hacerse de más poder a costa de nosotros, ¿sí? Quienes están gobernando estaban convencidos de que iban a disponer de un caudal de riqueza descomunal, pero han surgido imponderables que han afectado sus planes. La caída de los precios del petróleo, por ejemplo, era algo que no tenían contemplado, y no solo se han caído los precios del petróleo, se siguen derrumbando los precios del petróleo, y esta tendencia se mantendrá un tiempo, lo que ha provocado que estén extremando las medidas a través de las cuales pretenden que la gente siga aportando el recurso que ellos requieren para poder sostener el ritmo de trabajo que pretenden. Nos preocupa mucho una situación, el control que se ha venido dando de manera paulatina y constante de los procesos electorales en México. Lo vimos en el caso del Estado de México, ¿sí? Prácticamente los triunfos del PAN son triunfos marginales. Los pocos triunfos que obtuvo el PAN los obtuvo apenitas con muchos trabajos y casi como concesiones graciosas de quienes están a la cabeza. Yo no creo que Huixquilucan se haya ganado con 500 votos, ni creo que Naucalpan se haya ganado con 3,000, ni creo que solamente hayamos ganado estos dos municipios con Atizapán y algunos pequeños más. Estoy seguro que la sociedad votó por otras opciones políticas
en muchas partes del Estado de México y que en muchos lugares ganó el voto de la gente, a pesar de que al final de cuentas se impuso el voto de quienes están a la cabeza. Uno de esos casos concretos, ustedes lo saben de manera específica, es el caso de Toluca. Sostener una lucha de este tipo no es una tarea fácil, porque está uno bajo la mirada de la gente. Cuando yo camino por Toluca estoy bajo la mirada de muchos ciudadanos, de muchos panistas, de gente que ha votado por el PAN, bajo la mirada de los propios priistas. Y quiero decirles que conforme han pasado los días, las semanas y los meses, más convencido me siento de que el pasado 7 de junio nosotros ganamos la elección aquí en Toluca. El tiempo y cada vez me es más palpable la vergüenza de muchos priistas respecto al proceso de Toluca. Cada vez que me encuentro con un priista es frecuente que escuche lo siguiente: Juan Rodolfo, no te dejes. Priistas de alto nivel. Juan Rodolfo, qué feo les aplicaron la elección aquí en Toluca el 7 de junio. Juan Rodolfo, la verdad, qué pena. Yo me pregunto, muchos de estos liderazgos priistas que encabezaron este fraude en Toluca, ¿cómo se sentirán? Yo los conozco a varios de ellos y yo pienso que varios de ellos se han de sentir hoy en día profundamente avergonzados. Algunos de ellos. Quiero decirles que yo lo percibo en el silencio con el que se han conducido a lo largo de estas semanas y meses. No ha habido festejos, no han salido, no solo porque esa posición les convenga, pero ellos habitualmente no son así. Ellos saben que el supuesto triunfo del que han venido hablando es falso en nuestro municipio. Por esa razón, ustedes saben, emprendimos una defensa legal de la elección del pasado 7 de junio. Presentamos varios procedimientos legales, entre ellos un juicio de inconformidad que llevamos ante el Tribunal Estatal. Y no sé si ustedes lo recuerdan, pero en este salón y en muchos otros, yo les dije que íbamos a llevar la defensa de Toluca hasta el final. Que nuestra esperanza estaba puesta más que en el plano estatal, en el plano federal. Y eso, tampoco crean que todo nuestro optimismo está garantizado. Ya pasamos la etapa estatal. El resultado que obtuvimos en el plano estatal es verdaderamente vergonzoso e indignante. En una rueda de prensa que di frente al tribunal, hice una acusación directa contra los integrantes del tribunal porque era evidente que estaban poniendo el tribunal al servicio de los intereses de un partido político. No tomaron en cuenta ni uno solo de los planteamientos. Y todos los magistrados, para evitar cualquier suspicacia, votaron por unanimidad. Quiero decirles que hemos revisado el juicio de Colima por el cual se anuló la elección en el estado de Colima. Se anuló no en el plano estatal, porque ahí la resolución salió a favor del PRI, se anuló en el plano federal. Y la prueba que hizo la diferencia fue un audio especialmente. Bueno, yo quiero decirles que nosotros no solo tenemos audios, tenemos videos completos. Hemos revisado el juicio de Colima y quiero decirles que por mucho el que hemos presentado en Toluca es más consistente, más fuerte, más completo, más profundo que el del estado de Colima. Tenemos una confianza muy amplia en los elementos de prueba que hemos presentado y en los razonamientos que hemos venido presentando, que hemos venido escribiendo. Y quisiera nada más repetir de paso algunos de ellos para que no nos pierdan de vista. En este juicio logramos acreditar que el PRI rebasó el tope de campaña en al menos el 883%. No lo pierdan de vista. Esto está acreditado. El PRI no rebasó el tope de campaña en 883%, lo debe rebasar como en el 2000%.
Pero nosotros nada más pudimos acreditar el 883%. Acreditar significa probar, demostrar. La ley prevé, ¿sí?, sanciones, en este caso la nulidad o la cancelación del triunfo, cuando un partido rebasa el 5% del tope de campaña. Nosotros logramos acreditar que rebasaron el tope de campaña en 883%. 883%. No hay que perder de vista muchos detalles adicionales que también mencionamos llegado el caso. Logramos demostrar anomalías en el 57% de las casillas. Hubo anomalías casi en el 90 y tantos %. Pero pudimos comprobar, porque en un juicio no se trata nada más de ir a exponer que nos hicieron un fraude. Necesitamos probarlo y demostrarlo. Nosotros logramos probar que hubo irregularidades en al menos el 57% de las casillas. Pasaron las semanas y los meses, y a lo largo de este tiempo hemos investigado qué fue lo que sucedió, qué fue lo que aconteció, cómo le hicieron para darnos la vuelta. Fíjense, sucesos anecdóticos. Me reúno con 3 operadores del PRI que operaron en Toluca el día de la elección, porque uno de ellos es muy amigo de un amigo de su servidor. Este amigo mío me dice: oye, uno de mis amigos tiene mucho interés en platicar contigo, no sé si sea cargo de conciencia, no sé lo que sea, pero él es uno de los principales operadores del PRI y él participó en la operación del PRI aquí en Toluca. ¿No te gustaría platicar? Me piden condiciones de mucha discreción. Me reuní con ellos una noche, ¿no?, así en un ambiente medio misterioso. Y no solo llegó el amigo de mi amigo, sino que llegaron 3, 2 más con él, y nos pusimos a platicar. Entonces, en un ambiente de mucha confianza, me permitieron preguntarles cómo fue que el PRI operó el día de la elección, dónde estuvo la magia, qué hicieron, y bueno, me comentaron muchas cosas. Yo quiero decirles que hoy en día el PRI y nuestros amigos del PRI, amigas y amigos del PRI, se han especializado en la delincuencia electoral de una manera increíble. Hasta se me enchina la piel al decirlo, pero no estoy diciendo una mentira. Nuestras amigas y amigos del PRI se han convertido en delincuentes electorales. Es delincuencia organizada desde el gobierno. No voy a darles los detalles así a fondo porque me tardaría mucho, pero sí les puedo platicar que le hice una pregunta a estos amigos. De los 3 que iban, resultó ser que el amigo de mi amigo no era el de mayor nivel, sino que iba otro más. Y le pregunté: oye, ¿cuántos votos nos quitaron el día de la elección? Es decir, ¿cuántos votos nos lograron restar con las diferentes maniobras que llevaron a cabo para obtener el resultado que ustedes obtuvieron? Y me dio 2 datos muy interesantes. Me dijo: mira, primero, no pierdas de vista que ustedes le quitaron al PRI casi 100,000 votos, porque el PRI había estado obteniendo votaciones de casi 190,000. ¿Sí? Entonces me dijo: no pierdan de vista ustedes que el PRI durante 3 elecciones consecutivas obtuvo casi 190,000 votos, casi la misma cantidad de votos. Desde la elección del 2009, la elección del 2011 y la elección del 2012, el PRI logró las mismas metas de votación, casi iguales, 180 y tantos mil, 180 y tantos mil, 180 y tantos mil. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen a 180 y tantas mil personas convencidas de votar por ellos en cada elección? No. Esto tiene que ver con las metas de votación que se han fijado y que tienen que ver con dinero, con prebendas, con regalos, con cosas. Y en las 3 elecciones obtuvieron casi la misma votación, pero cuando les hablo de casi la misma votación, estoy diciéndoles que son casi exactamente los mismos números. Esto refleja que hay una operación muy eficaz con recursos públicos. Pero lo más interesante de todo, me hacía ver esta persona, es que en esta elección sus metas de votación se cayeron.
Es decir, logramos fracturar la capacidad de compra de voto del PRI y se vino abajo. De hecho, ellos están muy preocupados porque en esta elección repartieron más que en el 2011, en el 2012, en el 2009 y no lograron la meta de votación que ellos esperaban. Y luego, en segundo lugar, me dijo, respecto a los votos que les quitamos a ustedes, me dice, sí, hay una idea muy clara al respecto. Nosotros